El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso es uno de los equipos más interesantes de ver ahora mismo en Europa. Y hoy analizamos todas las claves. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Si tienes redes sociales y entras de manera habitual, sería muy extraño si no te hubieras encontrado un vídeo de Xabi Alonso en el Leverkusen, hablando de Grimaldo, hablando de Florian Wirtz, dándole al balón en medio de un entrenamiento, que esto es algo que le gusta mucho hacer al community manager del Leverkusen. Xabi Alonso en Alemania y en la Bundesliga está por todas partes. Yo tampoco me canso de hablar de él. Y hay motivos para ello, porque ha revolucionado a un equipo como el Bayer Leverkusen, que siempre tiene en su contra la gran gafada del Bayer Leverkusen de 2002, porque ha revolucionado un poco el azucero, ¿no? Ha agitado el azucero de la Bundesliga. Hay una gran competición para ver si podrá acabar peleando por la Bundesliga o se la volverá a llevar el Bayern München como cada año. Spoiler, posiblemente se la lleve el Bayern, pero al menos tendremos entretenimiento asegurado hasta el final de la temporada. Y porque además es un entrenador joven que propone cosas muy interesantes y que ya está sonando para según qué equipos del fútbol europeo y en concreto del fútbol español. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días al Real Madrid y a todos sus aficionados que quizás están viendo este vídeo interesados por cómo juega el Leverkusen de Xabi Alonso y qué puede aportar al Real Madrid si es que acaba llegando como sustituto de Carlo Ancelotti cuando el entrenador italiano abandone la entidad madrileña. Pero esto es para otro momento, por si acaba sucediendo, y lo comentaremos brevemente al final del vídeo. Pero hoy toca hablar del momento de forma del Leverkusen y de cómo ha cambiado el equipo desde que llegó Xabi Alonso. También toca hablar de los principios básicos del juego de Xabi Leverkusen de esta temporada, porque es bastante diferente a la temporada pasada, como comentaré más adelante. Después también del futuro del proyecto, de la plantilla, del propio Xabi Alonso, los fichajes que ha ido haciendo, etcétera. Y ya para acabar, pues si puede ganar la Bundesliga y si Xabi Alonso en un Real Madrid o un Bayern München, por ejemplo, podría llegar a tener cabida. Para empezar con el asunto inicial, con el momento de forma del Leverkusen y lo que ha cambiado con Xabi, tenemos que ver cómo estaban las cosas en Leverkusen cuando llegó Xabi Alonso hace un año y cómo están ahora. Cuando Xabi Alonso se hace cargo del Bayer Leverkusen el 5 de octubre de 2022, el Bayern está en 17ª posición, en puestos de descenso directo, tras sacar una única victoria en 8 partidos. En las 26 jornadas restantes que le suceden a su llegada, es decir, de la jornada 9 a la jornada 34, son el cuarto mejor equipo, con 13 victorias de las 26, 48 goles a favor y 33 en contra. Ampliando esta temporada y tomando solo los datos de liga, desde que Xabi Alonso llegó al Bayer Leverkusen, han ganado 19 de los 33 partidos de liga que han disputado. Perdón, ¿cuántos partidos? 33. Con 71 goles a favor y 39 en contra. Cifras que le colocan como uno de los grandes revolucionadores de la Bundesliga, porque cogió un equipo que estaba deprimido y pues precisamente lo ha alegrado de manera absolutamente directa. Para hablar del momento de forma del Leverkusen hay que comentar los récords y las cifras que está logrando en la Bundesliga y sobre todo una comparación con el Bayern, porque en estas cosas ya sabéis que el Bayern siempre está metido. Para empezar, hay que decir que por primera vez en toda la historia hay 3 clubes con 22 o más goles marcados tras 7 jornadas. Está el Stuttgart con 22, que habrá que hacer un momento en un vídeo aparte a hablar de ellos, porque es increíble lo que están haciendo. Y el Bayern München y el Bayer Leverkusen con 23. Pequeño paréntesis para comentar a toda la gente que quizá no lo sabe, que Bayern München se escribe con N y Bayer Leverkusen se escribe sin N, ¿vale? Bayer, la farmacéutica, Bayern de Baviera. Pim pam pum, para todo el mundo que le quede claro. El segundo dato que hay que comentar es que los 19 puntos que llevan tras 7 jornadas es el mejor inicio de la historia del Bayer Leverkusen en la Bundesliga y el sexto mejor arranque de la historia de la competición, empatado con muchos otros, ¿vale? Pero está entre los mejores arranques de la historia de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y ya para acabar, hay que decir que en los 10 partidos oficiales que han disputado en la 23-24, de momento, en el momento en que estoy grabando este vídeo, está invicto el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. La última vez que lograron tal racha, al inicio de una temporada, fue en la 95-96, aunque si vamos a esa temporada,
no augura nada positivo para este año porque acabaron en la Bundesliga 14º, ¿vale? Esperemos que no pase lo mismo y no tengan o no vivan una catástrofe de proporciones cósmicas y que al final pues acaben peleando por la Bundesliga. Pero ya veis que el Bayer Leverkusen de Xavi es una cosa que no tiene comparación, ya no solo con la época reciente, sino con toda la historia de la Bundesliga. Hemos hablado de cómo estaban cuando llegó, hemos hablado de sus cifras récord y por eso hay que ir hablando también de cómo ha ido metiendo detalles, porque lo decía al principio, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en un primer momento no es lo mismo que el Bayer Leverkusen de ahora. Cuando llega Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, era todo contraataque. Explota mucho la presencia de Moussa Diaby, que ya sabéis que se acabó yendo al Aston Villa, aunque estuvo a punto de irse a Arabia Saudí. Explota mucho a Jeremy Frimpong, que consigue recuperarlo para la causa, después de parecer que había entrado en un bache bastante pronunciado de forma. Y este año, ya más asentado, con un proyecto más sosegado, más reposado, empieza a añadirle más detalles de juego de posición, de control de partidos. Es un fútbol y es un equipo al que le gusta mucho tener la pelota, aunque también vive bien saliendo al contraataque, lo veremos después. Además, con la llegada del propio Xavi, le ha permitido al Bayer Leverkusen atraer a figuras que quizás sin él no habrían conseguido atraer, como por ejemplo Granit Xhaka, Grimaldo, convencer a Tapsoba para que renovara, Bonifaz, Nathan Tella, Jonas Hoffman, etcétera. Una retaíla de futbolistas que han traído en este verano y que la verdad no parecía que pudieran conseguir atraer, o al menos no a todos, si no hubiera estado Xabi Alonso involucrado en el proyecto. Habiendo comentado de manera rápida, aunque han sido 4 minutos creo, cómo ha cambiado Xabi Alonso al Bayer Leverkusen y cómo están ahora las cifras récord para tener en cuenta si verdaderamente el Bayer Leverkusen es tanto como que se lo hable, porque quizá hay gente que no lo puede ver tan a menudo y se preguntará, ¿de verdad el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso está siendo una cosa tan espectacular, o es algo que simplemente se vende mucho por la prensa para pues, el relato y demás? Bueno, aquí en este caso dato acompaña al relato, no dato mata relato, porque el relato es uno y el dato va más o menos en la misma situación y en el mismo camino. Habiendo dicho esto, y para la gente que quizás está menos acostumbrada a ver al Bayer Leverkusen, vamos a voy a enseñaros un poco los principios básicos de juego. Yo aquí no soy experto en táctica, ni mucho menos, pero sí que hay varias cosas que se pueden ver tranquilamente viendo los partidos, analizando los diferentes datos que tenemos a nuestra disposición. Una vez definí a Xabi Alonso entrenador, como el punto en el que Pep Guardiola y José Mourinho se dan la mano, porque es una mezcla de conceptos de ambos. Es un entrenador al que le gusta apostar por el fútbol de posición, pero también se siente muy cómodo jugando al contraataque y matando al rival con ataques muy rápidos y muy directos. Pero antes de entrar a hablar en todo eso, vamos a un poco hablar el sistema que suele utilizar y su 11 base, aunque ya veréis que hay alguna pequeña variación dependiendo del jugador que decida utilizar. El sistema o el 11 prototípico del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso de esta temporada es una línea de 3, un 3-4-2-1 por así decirlo, con Hradek en portería, Tapsoba, Ta y Kosonou en la línea de 3 centrales, un Ta, por cierto, al que ha recuperado para la causa. Yo siempre insistiré que me parece un central bastante sobrevalorado, pero con Xabi Alonso está llegando a un nuevo nivel en su fútbol. Después, en la línea de 4 tenemos a Grimaldo por un lado, a Frimpong por el otro, y después en el centro del campo siempre está Granit Xhaka, y el elegido o el titular podría ser considerado Ezequiel Palacios, pero también ha estado por ahí Robert Andrich. Si no recuerdo mal, incluso contra el Bayern München el titular es Robert Andrich, aunque después acaba entrando Palacios y cambiando el partido, lo veremos después. Por delante de ellos y detrás del punto tenemos a Florian Wirtz y a Jonas Hoffman, y en cabeza a Bonifaz, que está teniendo un inicio de temporada de locos, ¿vale? No es Serhou Guirassy, que lleva 13 goles, pero Bonifaz está marcando goles como churros y está demostrando ser uno de los grandes fichajes de la temporada en la Bundesliga. Precisamente el sistema y los futbolistas que usan su sistema le permiten tener un juego de posición más prototípico, y no es raro verles marcar goles de posiciones más largas en las que mueven el balón de un lado a otro y demás, ¿vale? Wirtz es el jugador más importante en este aspecto, que para entender un poco y extrapolarlo a
ejemplos que la gente pueda situar, a mí me recuerda, no en la forma de jugar, sino en el rol que desempeña algunas veces a Martin Odegaard, por ejemplo, o a David Silva del Manchester City. Es un futbolista que quizás se puede mover en la media punta, pero también baja para recibir, puede caer a banda, tiene mucha llegada, pero también tiene asistencia desde lejos. Es un futbolista muy completo, siendo ya todavía muy joven, ¿vale? Y esto pues le ayuda a explotar. Para entender un poco os voy a poner capturas de un gol contra el Köln, ¿vale? El 1-0 que marcan es un muy buen ejemplo de esto que comentamos, del juego de posición y de cómo mueven el campo al rival de un lado a otro. Participan prácticamente todos los jugadores en este gol y podemos ver cómo Wirtz, por ejemplo, baja al círculo central para recibir, después rompe la defensa del Köln con un pase a Boniface, que pocos segundos después se la pasa a Grimaldo, que hace que Wirtz asista, es decir, lo que comentábamos de que Wirtz baja pero también aparece, ¿no? Wirtz baja para recibir al círculo central, se la pasa a Boniface y poco después está en el área rival asistiendo de tacón, también dejando un detalle de gran calidad. Y aquí, bueno, hay que destacar a Boniface porque es el que baja a traer junto a Wirtz, provoca que los centrales se descoloquen del Köln y pueda abrir a Grimaldo para que Wirtz entre en segunda línea. Y también hay que destacar a Jonas Hoffmann, que es el que marca el gol y que es el quinto jugador en goles generados esta temporada en la Bundesliga con 7. Lleva 4 goles y 3 asistencias. También hay que hablar del papel de Granit Xhaka, lo comentábamos antes, lo he comentado ya en alguna ocasión. Conseguir atraer a un titular del subcampeón de la Premier League es un éxito tremendo del Bayer Leverkusen, y el nivel que está demostrando esta temporada en Alemania y con Suiza es una cosa tremenda y que demuestra lo gran futbolista que todavía puede ser en los próximos años que vengan para él. En el partido contra el Köln, que voy a tomar de ejemplo para bastantes datos, hace 118 toques, 100 de 107 en pases, 9 de 9 en pases largos, 3 pases clave y básicamente un liderazgo brutal que acaba contagiando al resto de sus compañeros. Para mí Granit Xhaka es un poco la continuación de Xabi Alonso, ¿vale? Lo que Xabi Alonso ve y lo que Xabi Alonso les cuenta en el vestuario y les cuenta en los entrenamientos, lo ejecuta o provoca que lo ejecuten Granit Xhaka, porque es un jugador muy líder, es un jugador con mucha vocación, muy vocal, que habla mucho, que se comunica mucho, que tiene una gran capacidad de convicción con el resto de sus compañeros y que además es muy bueno y que lo demuestra con lo que veíamos, con los datos que veíamos del partido de Granit Xhaka. Pero no es el único que brilla en el centro del campo, ¿vale? Lo hablaba antes y no puedo dejar pasar a Ezequiel Palacios. Es un futbolista que con Xabi Alonso ha explotado de manera definitiva, ¿vale? Es un jugador brutal. Lleva 25 años y ya está dominando los centros de los campos de la Bundesliga. En el partido contra el Köln tenemos un muy buen ejemplo de Granit Xhaka. Os mostré datos de él, os voy a comentar 3 datos, pero sobre todo os quiero poner el mapa de calor. El mapa de calor me parece muy interesante porque podemos ver cómo ocupa prácticamente todo el campo que tiene a su disposición. Ocupa zonas de recepción de balón cerca de los centrales, el círculo central, cae a bandas aprovechando que el sistema no tiene interiores, por así decirlo, porque Hoffmann y Florian Wirtz son una suerte de media puntas, pero es que todo esto lo acompaña de 3 intercepciones, 2 faltas recibidas, 3 duelos ganados, muchos pases clave, balones en largo completados. Es decir, es un futbolista que se compenetra muy bien con Granit Xhaka a la hora de ocupar todo el campo del Leverkusen, porque al final con un sistema como el de Xabi Alonso, con ese 3-4-2-1, necesitas a 2 futbolistas en el centro del campo que sean muy importantes, porque son un doble pivote, pero son un doble pivote para la defensa y para el ataque, porque al final Hoffmann y Wirtz son prácticamente segundos delanteros o terceros delanteros. Y necesitan que Granit Xhaka y Ezequiel Palacios ocupen todas las zonas que no ocupan Grimaldo cuando sube a atacar, Jeremy Frimpong cuando sube a atacar, o los demás en ataque cuando cargan más el área y dejan un poco más desguarnecido la zona del centro del campo. Y habiendo comentado ya a Jeremy Frimpong y a Alejandro Grimaldo, hay que decir que el Bayer Leverkusen tiene futbolistas que le permiten volar literalmente como hacía el Real Madrid de José Mourinho, porque Jeremy Frimpong y Alejandro Grimaldo son 2 futbolistas espectaculares. Jeremy Frimpong se ha asociado con el Real Madrid, sin ir más lejos, se le ha asociado con el Manchester United. Se les puede asociar con cualquier equipo del mundo, porque en cualquier equipo podría ser titular. Podemos estar hablando de uno de los 5 mejores laterales / carrileros derechos de la temporada en Europa.
Jeremy Frimpong es un futbolista tremendo. Pero es que Alejandro Grimaldo tampoco se queda atrás. Para mí Alejandro Grimaldo es uno de los grandes olvidados por parte de Luis de la Fuente cuando hace sus convocatorias para la selección española. Lo dijo Xabi Alonso. Xabi Alonso dijo en unas declaraciones públicas que creía que Alejandro Grimaldo merecía ser llamado para la selección española, para la roja, y yo creo que el rendimiento que está dando en el Bayer Leverkusen lo amerita. Es un futbolista que no solo es muy bueno llegando, no solo es muy bueno moviéndose por dentro, que es algo que hace también muy bien, pero es que también es un futbolista que tiene un golpeo de libre directo tremendo. Al Bayern München le marcó un gran gol. Xabi Alonso, después de aquel gol que marcó, dijo que llevaba viendo ese gol en los entrenamientos desde que llegó Grimaldo al Leverkusen y que estaba esperando que lo hicieran un partido. Son declaraciones bastante graciosas y además se puede ver como justo en la zona en la que le pega contra el Bayern München es la zona en la que entrenaba en los entrenamientos. Si me acuerdo, después en edición os pondré una imagen porque la verdad es que es bastante gracioso. Lo compartió el Bayer Leverkusen, la Bundesliga, ESPN FC 433, lo ha compartido mucha gente en Instagram. Pero es que no solo hablamos de sensaciones, hablamos de datos. Son el tercer equipo esta temporada en goles a la contra y tienen un porcentaje muy similar de ataque por las bandas y en el centro. Por ejemplo, tienen 33% en las bandas izquierda y derecha y un 34% por el centro. Es cierto que, por ejemplo, en comparación con el Bayern München tiene un 33% por izquierda, un 37% por derecha, pues al final es donde está Leroy Sané, y un 30% por el centro, pero me parece curioso porque siendo un equipo que ataca muy bien y que tiene dos futbolistas muy buenos por bandas, nos ayuda a entender también que son dos futbolistas que pueden caer hacia adentro y que se pueden compenetrar muy bien con Hoffmann y con Wirtz para caer a bandas, y que Wirtz y Hoffmann hagan un poco, por ejemplo, lo que hacía Müller con Lewandowski, con Alphonso Davies, etcétera, y que los dos carrileros puedan meterse por dentro para un poco hacer esta que se suele hacer ahora de los laterales por dentro, de Joao Cancelo, de Rico Lewis en el Manchester City, de quien quiera realmente, porque lo pueden hacer todo el mundo. Destiny en el Tottenham prácticamente ahora es la moda. La moda en Europa es tener laterales por dentro, pero el Bayer Leverkusen lo puede hacer muy bien. Otro punto muy fuerte del Leverkusen de Xavi lo tenemos en la salida de balón, y vuelvo a tomar como ejemplo una secuencia contra el FC Köln en el derbi entre Köln y Bayer Leverkusen. Aquí podemos ver cómo mueven a los jugadores del FC Köln de un lado a otro, cómo van atrayendo y cómo en pocos toques y en cuestión de muy buenas conexiones, de automatismos ya generados en poco tiempo, porque participan futbolistas que acaban de llegar en verano, se consiguen plantar prácticamente en el área y tener una ocasión de peligro. Entonces, esto demuestra que lo que entrena Xabi Alonso, que también se ha podido ver en redes sociales a través del Bayer Leverkusen, le está ayudando y le sirve para tener una salida de balón muy trabajada y que además le permite plantarse en el área rival y en tres cuartos y en la zona más peligrosa para sus oponentes sin ningún tipo de dificultad. Esta es otra de las señas de identidad, lo hemos hablado, la posesión de balón, tener la capacidad de atraer a los diferentes futbolistas, cómo baja Florian Wirtz, cómo puede caer a banda Jonas Hoffmann, cómo se compenetra Boniface con Wirtz a la hora de dejar sus espaldas para Grimaldo, para Frimpong, para el propio Wirtz, para Hoffmann, incluso para Palacios o para Saka. Y después también cómo las bandas son muy importantes, tanto para los correleros, que pueden funcionar perfectamente por ahí. Lo hablaba en el caso del gol del 1-0, que Wirtz deja de tacón a Hoffmann, pero previamente porque aparece Alejandro Grimaldo en banda para decidir toda la jugada, pero también porque Grimaldo y Frimpong se pueden mover por dentro y provocar que diferentes futbolistas acaben cayendo a bandas, como veíamos en el mapa de calor de Ezequiel Palacios. Si tenemos que hablar de una debilidad, quizá la mayor debilidad del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sea el aspecto más defensivo. Es cierto que llevan 6 goles encajados, que no son muchos, pero al final es una cuestión prácticamente coyuntural de la Bundesliga. Yo no creo que sea una cuestión suficientemente notoria por parte del Xabi Alonso o del equipo de Xabi Alonso, porque esto es una práctica habitual, mal dicho, pero es una cuestión muy habitual entre los equipos de la Bundesliga. Habiendo analizado un poco esta parte más del juego, que es quizá la que más me ha llevado del vídeo, espero que se haya podido entender y que haya sido medianamente dinámico, porque hay gente que ha hecho muy buen contenido sobre este aspecto. Lo teníamos lo tenéis en Albert Blaya Sensat, que es un gran analista táctico, que hizo un muy buen hilo sobre el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. De su hilo y a través de StatsBomb os quería enseñar una imagen de Granit Xhaka y de Ezequiel Palacios.
en realidad es de todo el equipo, pero quiero centrarme en Ezequiel Palacios y Granit Xhaka por el mapa o la matriz de pases que hacen y que muestran en esta imagen de StatsBomb que estáis viendo ahora mismo en pantalla, donde vemos la importancia que tienen tanto Palacios como Granit Xhaka, que se mueven prácticamente por las mismas zonas, pero que conectan con prácticamente todos sus compañeros. Ahí las líneas que veis que conectan son pases realizados, y ahí vemos que conectan con prácticamente todos sus compañeros, demostrando que son una pieza fundamental de la salida de balón, del funcionamiento de las jugadas del técnico español del Bayer Leverkusen. Y hay que hablar del técnico español del Bayer Leverkusen, porque habiendo analizado el estilo de juego o las ideas principales de su idea de juego, hay que hablar del proyecto, ¿vale? Hay que hablar de él y de su plantilla. Para empezar, Xabi Alonso ha renovado este verano hasta 2026. Y cuando le preguntaron por el Real Madrid, dijo lo siguiente: el Real Madrid, cada cosa a su tiempo. Ahora estoy aquí, muy feliz, y lo que venga en el futuro ya se verá. Habitualmente en el fútbol, cuando piensas en el medio y largo plazo, pierdes el foco del corto plazo, y ahora mismo solo pienso en lo que tenemos aquí y en lo que tengo delante. De todas formas, ya sabéis que estas palabras pues pueden ser muy bonitas, pero quizá no acaban cumpliéndose. Si le llega una oferta en 2024, en verano 2024, del Bayern München porque Thomas Tuchel no ha acabado de funcionar, o del Real Madrid porque Carlo Ancelotti al final se ha acabado yendo, pues quizá Xabi Alonso no sepa esperar, o quizá sí. Quizás sí, y si lo hace, esto tendrá unas consecuencias también en sus jugadores, porque este verano ha conseguido renovar a Edmond Tapsoba hasta 2028, habiendo estado relacionado con el Manchester United o con el Tottenham, que al final el Tottenham se fue a por Mickey van de Ven del Wolfsburg. En 2024 solo Jonathan Tah entra en último año de contrato, que acaba contrato en 2025, y se lo quieren renovar, y tiene atados hasta 2027 a Florian Wirtz, que si sigue con Xavi, igual consiguen convencerlo para que continúe un par de años más, porque implicará que es un proyecto que puede pelear por grandes cosas, a Hincapié, a Grimaldo, a Hlosek, a Hoffman y a Kovar, que en teoría debería ser el sustituto natural de Lukas Hradecky cuando llegue el momento. Así que así está el estado del proyecto del Bayer Leverkusen en el momento en el que estamos hablando y sin tener más información al respecto. A mí me encantaría poder deciros, sí, Xabi Alonso va a acabar entrenando en el Real Madrid. O sí, Xabi Alonso será entrenador del Bayer Leverkusen hasta 2025-2026. Pero como no lo sé, simplemente os transmito la información que se sabe y os doy mis sensaciones. Mis sensaciones es que, uno, es un entrenador que ya está hecho para entrenar al Real Madrid y el Bayern München. Lo analizaré más en detalle al final. Y dos, creo que si le llegan esas ofertas, es muy difícil decirles que no, siendo exfutbolista de ambos equipos. Y además una figura importante de momentos exitosos de las dos instituciones. Antes de analizar el tema de Xabi Alonso en el Real Madrid y Bayern, de todas formas, vamos a hablar de si pueden ganar la Bundesliga, ¿vale? Porque ahora mismo comparten liderato con el Stuttgart y están ahí, están arriba. Y hay que ver si pueden ganar la Bundesliga. Y por eso lo voy a comparar con lo que ha pasado con los clubes que han llegado a estas alturas de la temporada con sus datos o parecidos. El dato es que de todos los equipos que han conseguido 19 más puntos en sus primeras 7 jornadas, en el siglo XXI, solamente el Bayern ha acabado campeón. Hay 7 equipos que en el siglo XXI han conseguido al menos 19 puntos en sus primeras 7 jornadas. El Bayern en la 15-16, que consiguió 21 puntos de 21, fue campeón. El Bayern en la 12-13, 21 puntos de 21, fue campeón. El Kaiserslautern en la 2001-2002, con 21 puntos de 21, acabó siendo séptimo. El Mainz en la 10-11, con 21 puntos de 21, acabó siendo quinto. El Dortmund en la 17-18, con 19 puntos, acabó siendo cuarto. El Dortmund en la 13-14, 19 puntos, fue segundo. Y el Bayern en la 13-14, con 19 puntos, fue campeón. Esto solo en el siglo XXI. Si ampliamos a toda la historia de la Bundesliga, hay 12 equipos con estos registros, es decir, 19 puntos o más tras 7 jornadas, y solo 5 equipos acabaron ganando el título, como lo fue el Bayern München en 4 ocasiones y el Kaiserslautern en una más en el 97-98. Habiendo sabido esto y habiendo dicho esto, yo no puedo deciros si el Bayer Leverkusen va a ganar o no va a ganar la Bundesliga. Lo que sí creo es que Xabi Alonso se irá del Bayer Leverkusen con un título. No sé cuál, pero se irá del Bayer Leverkusen con un título. Con la Pokal, con la Europa League, con la Bundesliga, no sé con cuál, pero cuando Xabi Alonso se vaya a otro equipo después del equipo de las aspirinas, habrá conseguido tocar metal como campeón. Con el Valle Arena.
Esto creo que queda como suficiente mojada y suficiente gafe ya para el pobre Bayer Leverkusen. Y ya para acabar de hablar, tenemos que hablar de lo que venía diciendo previamente, que si lo veo como un entrenador para el Real Madrid o para el Bayern. Y la realidad es que sí. La realidad es que sí. Porque llega un club deprimido y consigue adaptarse a lo que tiene en plantilla sin querer imponer del todo su idea, y esto demuestra que es un entrenador que consigue matizar su juego y entender que el equipo y lo que tiene y las necesidades del conjunto están por encima de la idea de fútbol que quiere proponer él. Consigue hacer que funcione muy bien con una idea de fútbol, y cuando quiere cambiarla también han conseguido que rinda a muy buen nivel, y además demuestra que su figura en el fútbol todavía es muy potente como para conseguir convencer a estrellas del fútbol europeo, como es Granit Xhaka, que venía de ser titular en un Arsenal subcampeón de la Premier League, ya lo he dicho previamente, o Grimaldo, que había sido titular con el Benfica en Champions y que podía haber fichado por cualquier otro equipo que jugara la máxima competición continental, ya que el Bayer Leverkusen va a jugar Europa League y está jugando Europa League esta temporada. Además, y ya para acabar, hay que decir que lee muy bien partidos de máximo nivel. Contra el Bayern, en el descanso y con un empate de 1-1 momentáneo, decide cambiar a Ezequiel Palacios por Robert Andrich, que acaba siendo clave. Este cambio acaba siendo clave porque Ezequiel Palacios marca el gol de penalti que supone el empate para el Bayer Leverkusen, da un pase clave, gana duelos, intercepciones, etc. Es un futbolista total que demuestra que Xabi Alonso sabe leer muy bien cuando tiene que plantear determinadas cosas para los inicios de partidos y después cuando tiene que adaptarse rápido. Me gusta que haga cambios durante el descanso, aunque no haya motivos aparentes, porque demuestra que es un entrenador que sabe leer cuando tiene que dar entrada a según qué jugadores. Dicho esto, yo creo que ya me he mojado suficiente, y para no alargar más el vídeo, decidme vosotros en comentarios si creéis que el Bayer Leverkusen puede ganar la Bundesliga esta temporada, si creéis que Xabi Alonso continuará la temporada que viene en el Bayer Leverkusen o se acabará yendo al Real Madrid, y quién creéis que acabará ganando la Bundesliga este curso. Lo dicho, como siempre, suscribíos, dejad un me gusta, un like, aunque es lo mismo en realidad, dadle a la campanita, estad atentos porque ya sabéis que intento traer nuevos vídeos todas las semanas. Y simplemente quiero deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.